La calle es una selva de cemento y de fieras salvajes como no. Volvemos en Poder Ciudadano con Alberto Vergara. Hablábamos de los alcaldes, de estas autoridades, que no hay ningún filtro para que lleguen a la política, incluso como Palomino, de ser un delincuente. ¿Es el marco normativo, es los partidos políticos, la ausencia, hablábamos de eso, o es también el patrimonialismo, es mi chacra, yo subo y hago lo que quiero? Porque en este caso se trata de Palomino enfocado el reportaje en su prontuario, pero probablemente sea un alcalde también ineficiente, que tenga denuncias de corrupción, probablemente. Sí, o sea, creo que es un ejemplo más de exactamente esto, ¿no? De esta suerte de fragmentación, pulverización de la política peruana, en la cual tienes miles de alcaldes no vinculados unos a otros, con gente sin realmente tener muchas bases y con que se renuevan permanentemente, y uno no siente que los que llegan sean necesariamente mejores que los otros. El otro día leía un titular en el periódico que decía que el mejor antídoto contra los políticos corruptos es la alternancia en el poder. Decía, no me parece, ¿no? O sea, porque la alternancia en el poder, como en todos estos casos, tienes un montón se alternan corruptos, básicamente. O sea, es decir, podrían ser el mismo, digamos. Podrían ser el mismo. El asunto, la alternancia no te salva de nada. Lo que necesitas son unas instituciones que cumplan el papel de investigarlo y de castigarlo si es que viene al caso, ¿no? Ahora, ok, entonces tenemos este panorama, los conocemos, es la historia de siempre. ¿Y entonces por qué votamos por ellos? Me parece que en el fondo la gente, cada vez, digamos, los niveles de confianza de los peruanos hacia sus autoridades, entre ellos, hacia las instituciones, es tan bajo que en realidad cada vez más sientes que este señor u otro da un poco igual. Es decir, todos deben ser algo más o menos cercano a eso. O sea, digamos, ¿quieres decir que el abanico de posibilidades es así y entonces no hay que elegir? Creo que sí, creo que en realidad la gente suele decir, a mí hay una frase que siempre la gente repite que no me gusta, que es que esta idea de que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, esas cosas. En realidad la gente tiene los gobernantes que su élite le ofrece, ¿no? Y si tu élite te ofrece, digamos, élite como definido de manera relacional, si quieres, ¿no es cierto? A escala, pero permanentemente lo que hay es una oferta política bien chacra, pobre, menesterosa, ¿no? Entonces tampoco es que la gente tenga mucho más de dónde elegir, lo cual a su vez es un círculo vicioso porque erosiona la confianza de la gente en los políticos, y entonces cómo sales de ese círculo, ¿no? Que es bien complicado. Y entonces la ausencia de los partidos políticos, que es un asunto que nos está complicando la vida a los peruanos desde hace mucho, es vital. Ahora, te leí en una entrevista que tú no tienes ninguna esperanza de que esto mejore. Bueno, que mejore, no sé, ¿no? Pues yo creo que las cosas han mejorado un montón sin partidos políticos. Ese era mi punto en esa entrevista. Creo que el país, aunque ha progresado un montón sin nada de partidos políticos, y en general es un progreso discutible, qué sé yo, pero progreso al fin. Sí, yo no creo que vaya a haber partidos de nuevo, no creo que ninguno vaya a resucitar, ni que francamente vaya a aparecer algo nuevo, ¿no? Podrá, pues, a mediano plazo que en el Perú es largo plazo, aparecer algo tal vez que articule un poco más, pero creo que no van a ser, si es que aparece algo nuevo, ya no va a ser un partido como fue en el siglo XX, o sea, la idea de militantes, ir a militar, y eso creo que forma parte del otro siglo. Naim decía en una entrevista que entonces había que enfocar a instituciones, a fortalecer instituciones y no tanto mirar a las personas o a los caudillos o a los que nos van a salvar del asunto, pero ¿cómo fortaleces instituciones con funcionarios o autoridades de ese calibre? Es difícil, pues es lentísimo. Una institución es sobre todo tiempo, ¿no? Una institución es algo que permanece ahí y digamos, acabamos de ver un reportaje con un alcalde prontuariado, pero en realidad tampoco hay que ser tan malo con los alcaldes, ¿ah? Los alcaldes finalmente
los peruanos no hemos dejado de elegir alcaldes desde hace más de 30 años y es una institución que se ha ganado una legitimidad, creo, importante en un montón de espacios y la gente elige a sus alcaldes y creo que es una institución que se ha fortalecido en los últimos años con un montón de problemas, pero que está ahí, digamos, mientras que a mí me parece relativamente verosímil imaginar un escenario en el que a mediano plazo los gobiernos regionales desaparecerán. No me parece viable imaginar que los municipios vayan a desaparecer. Es decir, se han ganado una legitimidad en el Claro, pero Estado peruano, ¿no? Es cierto, pero siendo, digamos, las autoridades con mayor peso para satisfacer las necesidades inmediatas de la población, ¿no? Porque además justamente su rol es ser tal vez no tan el inalcanzable, ¿no? O pedirle al gobierno central o regional, sino tienes a tu alcalde que te puede... Y además hay un montón de regiones que tienen unas grandes cantidades de dinero por minería, canon, etcétera. Y entonces acá, como te comentaba, nosotros sacamos varios reportajes que tienen que ver con corrupción y con ineficiencia absoluta. Y tiene que ver también con que son pues autoridades elegidas democráticamente. Entonces eso es complicado, la corrupción está enquistada ahí. Sí, la corrupción está enquistada ahí, no sé, yo no sigo el tema de corrupción tan de cerca, ¿no? Pero, bueno, no sé, me parece que al mismo tiempo hay mecanismos creo que se ha mejorado en los mecanismos en algún sentido de rendición de cuentas en varias instituciones. No sé exactamente el caso de de los municipios pequeños, pero en general me parece que el tema corrupción en el Perú, por lo menos ha cambiado el tipo de corrupción respecto de lo que había hace unos años, ¿no? Creo que, claro, si uno se enfoca en espacios de poder pequeños, como alcaldías, municipios, uno tiende a verlo mucho más constante, ¿no? Creo que es interesante, yo que generalmente me ocupo de cosas mucho más de nivel nacional, uno diría que a nivel nacional tal vez tienes mucho más progresos que en la vida cotidiana y en la relación del ciudadano con su alcalde, con su municipio, en los cuales tal vez no hay grandes cambios. Es decir, tal vez paradójicamente somos un país capaz de hemos sido capaces de agarrar a peces gordos como Fujimori, Montesinos y compañía que están presos, ¿no? Claro. Pero tal vez paradójicamente solo somos capaces de hacerlo a nivel nacional y a nivel subnacional. No sé si hay Fujimoris de nivel subnacional. Probablemente. ¿No? Justamente hablando de corrupción... No moralmente, quiero decir que estén no. A la sombra. Ah, ok. Hablando de corrupción y un poco más de el tema central, porque algo está pasando acá, no sé si te has dado cuenta, este gobierno de Humala que tiene muchas debilidades, ¿no? Que la gente lo percibe como débil básicamente, y sin embargo también lo percibe como corrupto, y si tú te das cuenta, no ha habido nada que lo señale como corrupto. Y no solamente eso, sino que han habido iniciativas de lucha contra la corrupción que no han habido en otros gobiernos. La Procuraduría de Arbizu es un ejemplo, ¿no? El Plan Nacional Anticorrupción, el Plan de Gobierno Abierto, que además estoy muy cercana a eso, hay un debate, el gobierno está involucrado, en fin, hay algunos pasos que yo no recuerdo haber visto y sin embargo hay percepción de que es un gobierno corrupto. Sí, ¿Qué opinas de eso? Y en la época de Fujimori, cuando ves las encuestas de Transparencia Internacional, la percepción de corrupción era menor de la que había cuando Fujimori ya se había ido. Entonces, no sé, lo de las percepciones siempre es un problema, los índices construidos desde percepciones, porque, no sé, por ejemplo, la percepción que tienes en el Perú también, por ejemplo, respecto al Congreso, ¿no? La percepción nacional es que los tipos son unos patas llenos de plata, robando su plata, y básicamente unos marajás, ¿no? Cuando en realidad son misiazos, pues, ¿no? Un congresista tiene un salario malo, no tiene plata para hacer obra, es más bien bien pobre a nivel de recursos, y sin embargo la idea en la sociedad es que esos están forrados y que tienen opción de robar, cosa que no tienen ni siquiera, y entonces
En fin, o sea, hay un problema de percepción contra la institución en general y todo quien la Bueno, habita, pero no es gratuita, ¿no? O sea, ¿por qué hay esa percepción? Sí, no es gratuita, es decir, no es gratuita la antipatía seguramente, pero ¿en qué se funda la antipatía? Muchas sí me parece que es no es acorde con lo que los tipos están en capacidad de hacer. Es decir, puede ser que la ineficiencia se mezcle se confunda con la corrupción. Es que la ineficiencia del Congreso, por lo menos, sí, o sea, la ineficiencia de hecho se mezcla con la corrupción, pero la ineficiencia del Congreso tiene que ver con que, creo, con que es una institución a la cual ya nadie le importa, ¿no? Es un país que se ha acostumbrado a funcionar en términos reales sin parlamento, ¿no? O sea, en el Perú toda la legislación que importa la hace el Ejecutivo por delegación, o los otros simplemente ratifican lo que el Ejecutivo les manda. Entonces es una institución que se ha vuelto bien inútil desde el mundo de cómo se construyen las políticas públicas y absolutamente detestada desde la sociedad. Entonces, tipo, que es normal que se haya vuelto un poco irrelevante. Una última pregunta porque no me queda más tiempo. ¿Y tú crees, sinceramente, que Nadine y Humala se han dado cuenta que necesitan un partido político? No creo, la verdad, porque es bien complicado hacer Para empezar, no creo que un partido político sea algo que tú simplemente te propones, lo monto y aparece. Es decir, creo que un partido político también responde a un montón de cosas que no son tu voluntad ni tus deseos de construir uno. Y lo segundo es que yo creo que en general es bien costoso y no tienen... ¿Qué ganarían haciendo un partido en este momento? Yo no veo realmente cuál sería el beneficio que obtendrían. Tener aliados políticos. Sí. No sé, él está un poco solo, me parece, el gobierno un poco solo. Pero no porque le falte partido. Bueno, sí, pero se tiene que hablar con alguien. Un partido, la iglesia o los militares. ¿Qué preferimos? No sé, lo que sí, por lo menos algo que le permita, porque, digamos, hay gente que lo que te dice es el gobierno no debería pelearse con, al mismo tiempo, Alan y Fujimoristas, ¿no? Y a mí, más que no pelearse con ellos, por lo menos debería poder construir algo hacia el centro, ¿no? Que es lo que no ha hecho, al menos en términos de alianzas o... ¿no? En realidad se ha peleado un poco con todo el mundo y está, en fin, un poco solitario, como se ha dicho, en un montón de espacios, ¿no? Bueno, no nos queda más tiempo, Alberto. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día jueves 22 a las 7:30 de la noche en el Virrey de Miraflores. Presenta Ciudadanos sin República, que es esta recopilación de artículos de Alberto en diversos medios de comunicación. Y bueno, la próxima semana, amigos, viene un programa de primera porque vamos a presentar los resultados de la encuesta que hace Proética sobre corrupción. Está interesantísimo los resultados, van a ver acá novedades, polémica, vamos a discutir sobre el tema y vamos a ver si efectivamente estas cosas que hemos estado conversando se ratifican o no en estos resultados. Muchas gracias y buenas tardes.